En este mismo lugar, hace unos 500 años, nació uno de los más grandes movimientos artísticos que se han vivido, el periodo barroco, que ha cambiado el aspecto artístico de manera masiva y que además ha movido ciertas culturas. El periodo de por sí dio nacimiento a grandes artistas de su tiempo y obras espectaculares. Al hablar de barroco y todo lo que cubre esta etapa, lo largo y ancho de sus dimensiones, nunca se vinculan o enlazan a lo que realmente ocurrió y cómo se llevó a cabo su nacimiento. La verdad es que no muchos saben acerca de sus orígenes ni del cómo evolucionó. No es más que una historia que el viento se llevó y que dio lugar al nacimiento de uno de los periodos más importantes del arte. El barroco fue un periodo cultural que abarcó desde la segunda mitad del siglo XVI hasta la primera mitad del siglo XVIII. Se difundió por toda Europa y América Latina, así como por otras regiones colonizadas por los europeos. El barroco contrastó con el Renacimiento por expresar una sensibilidad pesimista, desengañada, crítica y compleja. Esto se debe a que la literatura y el arte barroco representan una época inquietante desde el punto de vista psicológico, cultural y social, además de político y económico. El barroco se puede definir como el arte de parecer, ya en las artes, ya en la literatura. Tres elementos pueden ser considerados fundamentales de su estética: el efectismo, la espectacularidad y la emocionalidad. El término barroco se usó por primera vez a mediados del siglo XVIII, en pleno contexto de la Ilustración o Iluminismo. Originalmente, el significado de barroco fue tomado del portugués antiguo, pues barroco designaba un tipo de perla de forma irregular. Si hay una característica principal del barroco, entonces es el principio del horror vacui, expresión latina que quiere decir horror al vacío. El arte barroco en todas sus manifestaciones gusta de los acabados abigarrados y recargados, con lo que pretende llenar todo el espacio. El sentido de movimiento, dinamismo y tensión es fundamental en el barroco. No se busca el reposo, sino que por lo contrario, se establecen tensiones entre las formas, los sonidos, las palabras o los conceptos. El barroco se aleja de las prescripciones filosóficas del Renacimiento que llamaban a la mesura y al equilibrio. Opta más bien por la representación de las pasiones y los temperamentos interiores, tanto lo que respecta a cada personaje como el conjunto de la obra. En las diferentes disciplinas artísticas, el barroco revela un gusto por el contraste, que en las artes plásticas se expresa por medio de claroscuro. Aplica no solo a la pintura, sino a la arquitectura, la escultura, la música e incluso a la literatura. Lo absoluto cede su lugar a la relatividad, en consonancia con una época que carecía de seguridades filosóficas, teológicas y culturales. Domina el orden de la percepción, del efecto, de la búsqueda de sensaciones y contradicciones por encima de los principios cerrados. El arte barroco destacó por dejar de lado la idea de una obra con un solo centro de interés, como la pintura en el punto de fuga único, para recurrir a los centros múltiples. Estos centros con frecuencia generan composiciones elípticas. Tal principio fue visible en todas las disciplinas artísticas, aunque adaptado a sus recursos. El barroco promovió, en consecuencia, el efecto de la inconexión o de obra abierta o incompleta, a diferencia del Renacimiento que cerraba el universo de la obra en sí misma. Ese gusto por lo incompleto expresó la inquietud por la infinitud y trascendencia. Frente a la voluntad racional del Renacimiento, que buscaba la armonía y el equilibrio, el barroco prefiere la promoción del estremecimiento metafísico. A diferencia del Renacimiento, en el barroco domina un pensamiento pesimista y o desengañado, como respuesta a la crisis histórica que estaban viviendo en el momento. Se siguieron cultivando los temas de historia, religión y mitología, aunque prefirieron las escenas de mayor dramatismo y conmoción. En cuanto a la religión, la Iglesia Católica fijó la iconografía para prevenir la herejía. Se prefirieron temas como la Inmaculada Concepción, la Eucaristía, los santos y la Iglesia triunfante, asuntos muy sensibles en la disputa con el protestantismo. También fueron frecuentes la alusión a la fugacidad del tiempo y el desencanto del mundo, así como las costumbres y vida cotidiana, incluida la realidad social. Este movimiento tuvo origen en el siglo XVII como un fenómeno que abarcó el ámbito cultural, político, económico, social, filosófico y hasta científico. Tuvo sus inicios en Italia a finales del siglo XVI, extendiéndose al resto de Europa e incluso América, gracias a las colonizaciones. El periodo se desarrolló en un contexto político lleno de corrupción, despreocupación de sus monarcas e ineficacia para gobernar, con sentimientos colectivos de pesimismo debido a migraciones, hambre y guerras. El contraste entre clases sociales se incrementó y la aristocracia utilizaba el barroco en la arquitectura como un ejercicio de poder. También se evidenció escasez de mano de obra y un aumento en la mendicidad. Ante ello, se buscaba generar el efecto contrario: goce, exageración y perfección.
fue en las distintas expresiones artísticas donde se evidenció mejor la influencia barroca, oponiéndose al clasicismo, siendo más irracional, apasionado, teatral, dinámico y efectista, intensificando el realismo y potenciando contrastes y el desequilibrio. La Iglesia Católica de la Europa barroca tuvo que hacer frente a movimientos revolucionarios que trajeron como consecuencia una religión distinta al catolicismo, la Reforma Protestante. La Iglesia Católica utilizó este mismo movimiento en contra de la Reforma. El final de esta corriente llegó debido a la desaparición de sus exponentes y la muerte del músico Johann Sebastian Bach, el 28 de julio de 1750. Esta fecha fue la culminación simbólica del mismo. El resto de las artes fueron reemplazadas por el neoclasicismo. Está caracterizada por contener un lenguaje virtuoso y refinado, sintaxis elaborada y juegos de palabras. Los contextos encontrados llenos de contradicciones y paradojas expresados de forma negativa en los sentimientos. Por lo general son negativas, dándole un toque pesimismo y oscuro. De igual forma, el contexto histórico lleno de guerra, miseria, corrupción y muerte influye de manera directa las características del barroco literario, dándole ideas algo efímeras y fugaz. El sentimiento era concebido como un conjunto de pecados cometidos. El movimiento barroco hizo que se adaptaran a las formas arquitectónicas figuras más curvas en las columnas. Las molduras, el uso del color dorado en las edificaciones y las formas repetitivas, la arquitectura del movimiento barroco fue predominantemente de carácter colosal, tomado protagonismo la cúpula en las catedrales y otros edificios. Aunque se prestaban detalles ostentosos, estos crecían de calidad, pero denotaban magnificación y sustentabilidad. Existió tanto la arquitectura como temática religiosa como aquello que no. El urbanismo y la arquitectura civil también tuviera influencia barroca. Uno de sus principales íconos fueron los grandes palacios, construidos en Europa bajo los lineamientos estéticos del barroco, que le dieron magnificación. En la lírica barroca se añaden elementos adicionales por el barroco. Entre ellos se puede destacar una vez más el contraste, los excesos y las extravagancias propias de la corriente. Este tipo de poesías del periodo barroco se dejan atrás el equilibrio, el juicio, que caracterizaban el poema renacentistas, logrando destacar bastante los sentimientos de los lectores. Su estilo de escritura del lenguaje utilizado era ornamentado y exagerado, con un mensaje que no era fáciles de dirigir a simple vista, destacando de figuras retorcidas e ingenio a sus rimas, mientras que el renacentismo se establece en una forma diferente entre las poesías populares y culturales. En el barroco se busca la unión de ambos vértices. En este periodo la pintura estuvo caracterizada por sus efectos de iluminación evidenciados, grandes contrastes en dicho juego de luces y sombras. Se destacó la técnica de claroscuro, el cual se llevaba a ambos extremos, denominándose a este estilo como tenebrismo. Las imágenes plasmadas se caracterizaban por su realismo. Las emociones en los rostros se plasmaban como mayor expresividad y se añadían elementos ornamentales, las utilizaciones de las luces que definen el ambiente y las siluetas, así como el predominio del color sobre la línea y las perspectividades le dio movimiento a la pintura. Música barroca. Se trata de la música de Europa perteneciente al periodo en estudio, de que va en el origen de la música ópera hasta la muerte del compositor Bach en 1750, siendo este el estilo uno de los más exponentes de la música clásica. Su función fue hacer propaganda para las iglesias
Reforma luterana y la Contrarreforma católica, que se encontraban en disputa. El barroco. Catalizado por su austeridad y pomposidad, influyó en tipos de música, dando un carácter teatral a las mismas, con sus grandes contrastes sonoros y otorgándole magnificencia a las presentaciones públicas. Se desarrolló el estilo recitativo en el canto, que se narraba inflexivamente al diálogo. En el teatro barroco se manejaron tópicos de honor, de religión, ya que era expuesto temas teológicos cuyos conceptos eran personalizados. Las tradiciones de una religión, la comedia trágica o tragicomedia, entre otros, los cuales eran presentados en patios de vecindarios denominados corrales. Los tipos de personajes que mayormente se distinguían en una obra teatral barroca era la dama, el galán y el amigo consejero del galán, cada uno con características específicas y bien marcadas para la puesta en escena. Se añadieron elementos particulares en la escenografía, como el incluso de obras artísticas que ayudaban a reforzar la escena, recreando. Se organizaron los entremeses, obras de un solo acto, zarzuelas, género español que mezcla canto y baile y actuación, loas, presentación e introducción, bailes mojigando, bailes ridículos con trajes de animales, los autos sacramentales que tenían temas religiosos, entre otros. Los artistas son la parte esencial de todo esto. Después de todo, sin ellos no tendríamos las obras que caracterizan al barroco como tal. Y aquí un pequeño compendio hablando sobre artistas relevantes que sobresalieron en esta época. Miguel de Cervantes es considerado el mayor escritor de la lengua española de la historia. Su influencia en la lengua española es muy grande, tanto que a veces se denomina a este idioma la lengua de Cervantes. Escribió la denominada primera novela moderna, El Quijote, un clásico de literatura universal y uno de los máximos trabajos de ficción jamás escritos. Lope de Vega es uno de los máximos exponentes del siglo de oro de las letras en España, junto con Cervantes y Calderón de la Barca. Reinventó el teatro español y logró poner este arte como un fenómeno cultural popular. Es uno de los más prolíficos autores de la historia de la literatura universal, con más de 500 obras teatrales y más de 3000 sonetos. Miguel Angelo Merisi de Caravaggio fue un pintor italiano considerado el primer exponente de la historia barroca. Utilizaba las figuras religiosas y hacía uso de las luces y las sombras a la perfección, lo que le llevó a ser uno de los mejores pintores de la historia. Entre sus obras imprescindibles están La Anunciación, La Vocación de San Mateo, Baco, David con la cabeza de Goliat o La Incredulidad de Santo Tomás. Gian Lorenzo Bernini destacó principalmente en escultura, pero también lo hizo en arquitectura y pintura. La forma de expresión y la caracterización psicológica que daba a sus figuras, así como la utilización del movimiento en sus obras, le hizo el máximo exponente de la escultura barroca. Hoy en día la sociedad siempre procura mantenerse despejada de cierta manera. No estoy a gusto con no hacer nada, por eso juego, por eso leo, hablo con mis amigos, salgo a fiestas, me divierto, me emborracho. El humano no es así por naturaleza, y creo que esto se puede reflejar muy bien en un movimiento artístico como este. Hace notorio que el ser humano piensa, razona, analiza y se cuestiona, pero sobre todo busca el perfeccionamiento propio. Manifestaciones artísticas de cualquier tipo pueden ser vistas como un sistema que funciona bajo un aparato de propaganda ideológica que lleva a personas a pensar de cierta manera y que guía a la población a ser así. El problema de la sociedad moderna es que, a diferencia de antes, ya no hay nadie que piense en la gente, sino que piensan por la gente.
haciéndolos caer sobre un pensamiento al que estos se adhieren, convirtiéndolos en máquinas, haciéndolos creer que ellos están pensando, y entonces perseguimos objetivos ficticios e imaginarios que no son lo que uno realmente quiere, sino lo que el otro precisa.